el programa de hoy, Antonia Salzano agradece por la pronta canonización de su hijo Carlo Acutis. Desde México se ordenan 32 nuevos sacerdotes formados en el seminario más grande del mundo. Guerra en Tierra Santa. Se queda en Gaza el párroco del único templo católico en la franja, mientras en Israel recuperan los cuerpos de 3 rehenes asesinados por Hamás. En Perú, frente al aumento de la pobreza, los obispos piden al gobierno estrategias para atraer inversión y políticas serias contra la corrupción. Mientras unos apelan a la eutanasia, en Brasil, joven lucha por su vida y sale adelante con ayuda de la iglesia. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias en la fiesta de Santa María Auxiliadora, contándoles lo último en torno al milagro reconocido este jueves al joven beato Carlo Acutis, quien amó profundamente a la Eucaristía. Al estar ante Jesús Eucaristía, nos hacemos santos. Así decía Carlo Acutis, el adolescente italiano del siglo XXI, que a los 15 años será proclamado santo. El 23 de mayo último, el Papa Francisco aprobó el milagro atribuido a la intercesión del beato Carlo Acutis, por el que será canonizado junto a los beatos Giuseppe Ayamano, Marie Meloni Paradis y Elena Guerra. La madre del joven, conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía, está muy feliz. Aquí estamos agradeciendo al Señor por este gran regalo que nos ha dado y también agradecemos sobre todo a su excelencia Monseñor Dominic, que tuvo esta intuición profética y sencilla, acompañado de toda la diócesis y también la diócesis de Milán, obviamente porque de todos modos vivió Carlo en Milán. Carlo Acutis intercedió por Valeria Valverde, una joven costarricense, quien sobrevivió a un grave accidente de bicicleta que le ocasionó un grave traumatismo craneal. El 8 de julio, la madre de Valeria fue en peregrinación a Asís y encomendó a su hija ante la tumba del beato Carlo Acutis. También dejó una carta con su petición escrita. Ese mismo día, Valeria, de 21 años de edad, volvió a respirar sin auxilio mecánico, relata Así Prensa. El 18 de julio de 2022, 10 días tras la peregrinación de su madre, la joven dejó los cuidados intensivos. Los nuevos resultados mostraron que la contusión hemorrágica de su cerebro había desaparecido por completo. En agradecimiento, Valeria peregrinó a la tumba de Carlo Acutis con su madre, 2 meses después del accidente. En Costa Rica, país de origen de la joven beneficiaria del prodigio a través de Acutis, la noticia cubrió los titulares de la prensa. Para los costarricenses, el milagro del futuro santo a Valeria Valverde es una bendición a la pequeña nación. Carlo Acutis, desde temprana edad, mostró amor por Dios, aunque sus padres no fueran especialmente devotos. Su testimonio de fe condujo a una profunda conversión en su madre. Según narra su mamá, Carlo tuvo una experiencia mística en la que la Virgen de Fátima le pidió que se consagrara al corazón de Jesús y a su Inmaculado Corazón. Además, soñó con el pastorcito San Francisco Marto, quien le pidió ofrecer reparación y sacrificios para que las personas pudieran amar y honrar más la Eucaristía. Siendo adolescente, Carlo fue diagnosticado con leucemia. Falleció el 12 de octubre de 2006. El joven fue declarado venerable en 2018 y beato el 2020. Ahora llevamos la mirada a México. Ahí un acto valiente le costó la vida a 2 catequistas. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Diego López. La Arquidiócesis de México se consagrará al Sagrado Corazón de Jesús en una ceremonia celebrada el próximo 26 de mayo a la 1 de la tarde en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. El cardenal Carlos Aguiarretes, arzobispo primado de México, hizo el anuncio el pasado domingo 19 de mayo al finalizar la misa de la solemnidad de Pentecostés. El cardenal Aguiar explicó que la decisión de consagrar la arquidiócesis en la fiesta de la Santísima Trinidad responde a que la devoción al Sagrado Corazón es precisamente la expresión del amor de Jesús y a través de Jesús de Dios Trinidad por nosotros. El cardenal pidió a sacerdotes y fieles consagrar su vida y labor en la arquidiócesis al Sagrado Corazón de Jesús bajo la intercesión de Santa María de Guadalupe, San José y San Miguel Arcángel.
Esta iniciativa surgió a petición de varios grupos de fieles católicos y fue vista como una oportunidad al concluir la Asamblea Arquidiocesana 2024 que se llevó a cabo del 12 al 19 de mayo en la capital del país. Esta asamblea se centró en identificar los grandes desafíos de la Iglesia en la Ciudad de México y las acciones necesarias para fortalecer la labor evangelizadora desde las parroquias. Este fin de semana fue de mucha alegría para la Iglesia Católica en México, ya que se ordenaron 32 nuevos sacerdotes y 12 diáconos en la Arquidiócesis de Guadalajara. Las ordenaciones diaconales se llevaron a cabo el 18 de mayo, mientras que las sacerdotales se realizaron el 19 de mayo en la solemnidad de Pentecostés. Durante esta misa, el cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, dirigió un mensaje a los nuevos sacerdotes, resaltando la relevancia de su misión en la Iglesia y en el mundo actual. En medio de un mundo tan plural y tan diverso, nosotros tenemos la misión de anunciar el único mensaje que hace la fraternidad, que hace la comunión, que hace el compromiso por la vida, que hace el trabajo por la paz. Miren qué oportuna la acción del Espíritu Santo al elegir, al consagrar y enviar a 32 nuevos sacerdotes en un mundo nuestro tan polarizado y tan dividido. Desde que el cardenal Francisco Robles Ortega asumió el gobierno pastoral en 2012, se han ordenado 523 sacerdotes diocesanos. Guadalajara, con más de 5 millones de habitantes, es la tercera área metropolitana más grande de México, después de la Ciudad de México y Monterrey, y más del 90% de su población se declara católica. El Seminario Diocesano de Guadalajara es considerado el más grande de México y el mundo. Actualmente forma 900 seminaristas. La diócesis de San Cristóbal de las Casas en el estado mexicano de Chiapas alertó sobre el asesinato de 11 personas. 2 de ellas eran catequistas, quienes se resistían a abandonar sus hogares a pesar del hostigamiento y las amenazas de grupos criminales que los obligaban a unirse a sus filas. Según el comunicado del 17 de mayo firmado por Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la diócesis, el crimen ocurrió el 12 de mayo a manos de delincuentes del crimen organizado. Las víctimas, 6 hombres y 5 mujeres, fueron atacadas en sus hogares y sus cuerpos fueron incinerados. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas confirmó que 2 de los asesinados eran catequistas de la parroquia local. Monseñor Aguilar Martínez lamentó la violencia y resaltó la valentía de quienes buscan paz y justicia en medio del conflicto. El prelado denunció la continua violencia que sufren las comunidades, describiendo la situación como una guerra que no tiene fin y que está utilizando a la población como carne de cañón y barrera humana. Monseñor Aguilar hizo un llamado urgente a las autoridades para que actúen conforme a derecho y protejan a las comunidades afectadas. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Y sobre la guerra en Tierra Santa le contamos que el párroco del único templo católico en Gaza se quedará en la franja tras lograr regresar hace unos días acompañando al cardenal de Jerusalén de visita en la golpeada zona. El inicio de la guerra sorprendió al sacerdote argentino Gabriel Romanelli en Belén, por lo que no podía regresar a su misión. Mientras al otro lado de la franja, los cuerpos de 3 rehenes de Hamás fueron entregados a sus familiares en las últimas horas. Escuchemos ahora al cardenal de Jerusalén en rueda de prensa luego de su recorrido en Gaza. Invitó a otros líderes a ver las consecuencias de la guerra con sus propios ojos. Hay rumores de que los estadounidenses, con el puerto marítimo que establecieron durante el último mes, están alentando a la comunidad cristiana a emigrar a Canadá, Estados Unidos o Australia. ¿Es cierto? De vez en cuando sigo escuchando que los cristianos están invitados a irse y así sucesivamente. Sigo diciendo lo mismo. Los cristianos, quiero decir, nuestros cristianos, son capaces de decir por ellos mismos. No necesitan que los empujen de una manera u otra. Algunos de ellos ya se fueron, pero por su propia iniciativa, por supuesto. Tal vez pueda haber otro alivio posible. Te puedo asegurar que estando con ellos, muchos de ellos quieren quedarse. No tienen muchas ganas de irse por la preocupación por el futuro, la escuela, los niños y demás. Y por eso es muy importante que como iglesia demos una respuesta inmediata y concreta para asegurarles que hay un futuro para ellos. Entonces, si los americanos están invitando, no creo que sea eso. No estoy consciente de esto. Soy consciente de que este puerto que construyen es para traer apoyo humanitario.
Si está ahí para otros fines, no lo sé. Pero puedo asegurarles, como dije al principio, que nuestra comunidad ahora es muy resiliente. Creo que son muy resilientes en muchos aspectos, lo que no significa que todos se quedarán. Tal vez alguien se irá. Pero una vez más, eso será solo a su libertad absoluta de elección. Me gustaría saber la situación actual de la comunidad cristiana en términos de números. Sabíamos que habían aproximadamente 1,000 en 2017, antes de la guerra. ¿Cuál es la situación actual y qué dice la gente sobre los que se fueron? En el recinto de la Sagrada Familia hay cerca de 450 cristianos y luego tenemos que agendar 60 o un poco menos de niños y adolescentes de las hermanas de Madre Teresa. En el complejo de San Porfirio hay unos 150 cristianos y unas 40 familias musulmanas. También hay entre 40 y 50 cristianos en el sur de Viván, con nosotros, pero ahora no han podido regresar al norte, están atrapados ahí. Y mientras en algunos países algunos enfermos terminales piden la eutanasia, en Brasil un joven lucha por su vida y sale adelante con ayuda de la iglesia. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta esta historia. Estoy acá en la comunidad del Niño Jesús, esperando la llegada del hospital de un joven tetrapléjico de 24 años que lucha por su vida con mucha fe y alegría. Voy a contarles su historia, que es inspiración para la vida de muchas personas. Después de pasar por 2 cirugías para la extracción de huesos infectados de la pierna, que lo tuvo 120 días en el hospital, Pedro Silva regresó a casa. Fue recibido con mucho amor por sus 45 hermanos. Él es miembro de la comunidad del Niño Jesús, que tiene el carisma de cuidar de las personas con discapacidades, acogiendo en ellas al mismo Niño Jesús. La comunidad fue fundada en 1990 en Petrópolis por Antônio de Melo, conocido como Tonio. Él adopta legalmente a todos los discapacitados. Tiene actualmente 46 hijos adoptivos. Pedro es uno de ellos. Antes de la adopción, Pedro Silva vivía en un poblado muy pobre del interior del estado de Bahía, con su mamá y 3 hermanos más jóvenes. En 2020, a los 20 años, sufrió un accidente de moto, se fracturó 2 vértebras de la columna y quedó parapléjico. Tonio lo conoció a través de una campaña que Pedro hizo en internet para conseguir dinero para su tratamiento. Cuando Tonio me visitó en Bahía, yo estaba prácticamente muerto. Mi hemoglobina era tan baja que no podía mantenerme despierto. Yo no sabía que era posible amar a alguien sin conocerlo. Eso fue algo extraordinario para mí, un don que Dios me dio. Cuando llegué aquí y conocí a André, Marco Aurelio, los 45 hermanos, me sentí muy amado. Realmente vi en ese momento Dios me dio un gran regalo que llevaré conmigo toda la vida, que es el amor de mis hermanos y un Padre maravilloso que me dio. Que é o amor dos meus irmãos e de Pai maravilhoso que Ele me deu. E o meu coração deseja te encontrar. Pedro ya pasó por 7 cirugías, tuvo septicemia 2 veces, osteomielitis. Le han extirpado los huesos de la pierna para que la infección no avanzara. Pero él vive todo eso con mucha fe, alegría y confianza en Dios. Fé na minha vida é o fundamental. Eu acho que La fe en mi vida es fundamental. Fue la fe que me hizo llegar hasta aquí y lo que ha hecho que Dios actúe en mi vida de una manera tan especial. Fue por la fe que llegó mi video de la campaña que hice para conseguir plata para la medicación y para comprar una silla de ruedas que llegó hasta Tonio, quien hoy es mi padre. Por ello la fe es fundamental. Cada operación, cada procedimiento médico, cada hospitalización, la fe es todo para mí. Tudo para mim a fé. Pedro, estamos contentos contigo. Siento un gran afecto por este hijo mío porque él es un testimonio.
A pesar de que casi no le quedan huesos en las piernas, lucha por su vida. Nos da fuerzas a todos. Nunca se ha desanimado. Ele nunca desanimou. Durante su última y larga internación, Pedro encantó a los profesionales médicos con su alegría. Tônio contó que los médicos le decían: Aquele ser cirúrgico nunca esteve como esteve hoje. Ese quirófano nunca ha estado como hoy. Usted es el niño Jesús, tu padre. Tienes una fuerza que ha impresionado a todo el hospital. Todos quieren acercarse a él porque este joven es una realeza de fuerza. Chegar perto de vocês, porque esse menino é uma realeza de fortaleza. En el hospital, Pedro fue acompañado por un voluntario de la comunidad que cuenta su testimonio. O Pedro é guerreiro de vida, assim, apesar dele... Pedro es un guerrero de la vida. A pesar de haber sufrido este accidente, es un chico siempre alegre, siempre disfrutando de la vida. Esta experiencia con Pedro nos hace valorar la vida, la alegría que tiene, la determinación que tiene para recuperarse. Es un hermano que he ganado aquí en la comunidad. Que eu ganhei aqui da comunidade, o Pedro. Esta es la habitación de la comunidad donde Pedro ahora sigue su tratamiento, en el calor de su hogar, con sus hermanos y un equipo médico especializado que cuida de él. La comunidad gastó cerca de $18.000 para el tratamiento. Ahora está haciendo una campaña para pagar los costos y cuenta con la colaboración de todos para seguir luchando por la vida. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, en Perú, frente al aumento de la pobreza, los obispos piden al gobierno estrategias para atraer inversión y políticas serias contra la corrupción. Además, hoy celebramos a María Auxiliadora, siempre dispuesta a ayudarnos en la adversidad. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en Perú los obispos advirtieron sobre los riesgos y peligros a causa del desorden y precariedad en este país. Fue tras la deflagración o explosión de una estación de gas en Lima esta semana que dejó un muerto y 50 heridos, consecuencias de los riesgos y peligros que nacen de la informalidad. Más noticias de la Iglesia en Perú con nuestra corresponsal Bárbara Socorro. Betsy Quispe, una joven madre soltera, nos pide ayuda para sacar adelante a sus 3 hijos, especialmente a John, de 10 años de edad. Escuchemos. Yo quisiera pedirles apoyo para mi hijito porque mi hijo está mal. Hace 3 años ya no camina, ¿no? Poco a poco está perdiendo la habilidad de caminar, de moverse, sus manos, ya no puede moverse. John sufre de distrofia muscular, enfermedad que destruye los músculos. La familia vive en Sandia, Puno, en los Andes peruanos. El padre Joan López, sacerdote de la parroquia Santiago Apóstol en Sandia, hizo el trayecto de casi 2 horas que la joven madre realiza para llevar en hombros a su pequeño a la posta médica más cercana. Esto forma parte del camino que la señora debe recorrer para llevar a sus hijos a la posta médica y también pues sus niñas cada día tienen que caminar kilómetros para llegar hasta la escuelita. Estamos aquí arriba, esta zona alta, ahí tenemos la mamá. La escuelita está abajo a kilómetros de distancia. Es verdaderamente complejo. Betsy y sus hijos viven en condiciones precarias. No tiene el dinero necesario para costear el tratamiento médico que John necesita. Tampoco alcanza para las necesidades básicas. Para ayudar a esta madre en tan delicada situación, puede enviar sus donaciones a la cuenta bancaria de la parroquia Santiago Apóstol de Sandia en Puno. También comunicarse con el padre Joan López al +51 984 335 600. La historia de Betsy Quispe le da vida a la reciente estadística oficial del Perú acerca del estado de la pobreza en el país. El reporte reveló que en los últimos 9 años, el 29% de los peruanos vive en pobreza. Acerca de esto, los obispos peruanos se pronunciaron.
Según el Instituto Nacional de Estadística, una persona es pobre en el Perú cuando no puede financiar en forma mensual una canasta básica de consumo de alimentos y no alimentos que asciende a 360 soles o alrededor de $96. Los prelados opinan que si se margina a los pobres, la política social se vuelve un fracaso. Destacan que la Iglesia no es indiferente ni insensible. Expresaron. Frente a esta realidad, urge garantizar la prestación de servicios de calidad en áreas como salud, educación y seguridad social, así como asegurar el acceso equitativo a las instancias de participación ciudadana, especialmente a los más desfavorecidos, quienes son titulares de derechos fundamentales. Esto es, una exigencia de dignidad humana. Las áreas rurales de la selva son las más pobres, alcanzando más del 50% de peruanos en esta condición. Le siguen la costa rural con 45% de pobres y la sierra rural con poco más del 42% de necesitados. El episcopado peruano pidió al gobierno impulsar estrategias para atraer la inversión y políticas serias de lucha contra la corrupción. En Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias. Hoy es la fiesta de Santa María Auxilio de los Cristianos, especial protector en momentos de peligro. Tuvo en San Juan Bosco, fundador de la familia salesiana, a su más grande difusor. El padre Dalben, párroco de la Basílica María Auxiliadora en Lima, Perú, nos cuenta más sobre esta querida vocación. La vocación de María Auxiliadora es antigua en la Iglesia. Podríamos decir que los primeros cristianos vieron en la presencia de María una poderosa ayuda en la propia vida, desde el comienzo. Tenemos documentaciones desde el tercer siglo. Por lo tanto, es una vocación que viene desde lejos en la Iglesia, que fue recogida también la invocación María Auxiliadora de los Cristianos por las letanías lauretanas, también la letanía que había hecho aquí en Lima nuestro arzobispo Mogrovejo, ¿verdad? Y entonces es algo que viene desde lejos. ¿Por qué? Porque el pueblo cristiano en su fe ha percibido siempre que el Señor desde la cruz había dado a María como madre, no como un adorno, sino como una madre que había que amar. ¿Y qué es lo que hace María con respecto a sus hijos? Pues les ayuda a crecer, les ayuda a caminar, les ayuda a conocer más a Dios, les ayuda a vivir la propia vida cristiana. Cuando llegamos al tiempo de Don Bosco es del siglo XIX, por lo tanto estamos bien adelante en la historia de la Iglesia. Don Bosco retoma esta advocación y le da la fuerza que bien conocemos. En el año 1862 empezó a decirle a los salesianos y a los jóvenes que la Virgen quería que se le invocara con el título de auxiliadora. Don Bosco siempre ha concebido la advocación a María Auxiliadora de los Cristianos como la advocación la llamó la Virgen de los tiempos difíciles. Eran tiempos difíciles los tiempos de Don Bosco, pero cuando la Iglesia no ha vivido tiempos difíciles, siempre los ha vivido. Nosotros no sabemos exactamente qué cosa pasó en el corazón de Don Bosco cuando empezó a decir, como le decía en el año 1862, que quería que la Virgen se le invocara con el título de auxiliadora. Ciertamente ha sido una inspiración del Espíritu Santo, de la misma Virgen, ¿no? Con algunos contextos eclesiales, ¿no? Cuando Napoleón aprisionó el Papa Pío VII, ¿no es cierto? Él regresó, él había hecho una promesa que si regresaba a Roma, pues ese día de su regreso lo habría dedicado a la Virgen Auxiliadora. Y regresó precisamente un 24 de mayo, el Papa regresó a Roma, ¿no? Libre ya del exilio que le había impuesto Napoleón. Y el año siguiente, en el 1815, pues el Papa declaró el 24 de mayo fiesta de María Auxiliadora. El día de hoy tiene varios significados.
Primero, auxilio. O sea, no cabe duda que todos nosotros para vivir nuestra experiencia de fe necesitamos la ayuda de lo alto. ¿Y la ayuda de lo alto qué significa? La ayuda de Cristo, de su gracia, de su amor y de aquella que Cristo puso a nuestro lado como madre, la ayuda de María. Podríamos decir que el cristiano camina de la mano de Jesús y de la mano de María. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.